Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por la bendición y el don de la vida que nos otorga. Rogamos que nos dé sabiduría para vivirlo con entendimiento, haciendo lo que le agrada, ocupando el tiempo, Señor, y redimiéndolo de forma correcta. Pedimos que nos llene de un corazón entendido y obediente a sus mandamientos y preceptos. Rogamos siga capacitando el corazón de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y ancianos. Su gracia sobreabunde en aquellos que más requieran fortaleza y sabiduría en estos tiempos, que creo todos lo necesitamos, mi Señor. Perdone también toda falta cometida por su pueblo y su gracia se extienda para socorrernos, fortalecernos en estos tiempos de pandemia. Que la fe y la confianza se fortalezcan cada día más en el corazón de su iglesia. También, Señor, seguimos rogando su Espíritu esté moldeando nuestro corazón y nuestra conciencia para la obediencia a su santa palabra y también para el conocimiento que requerimos de su voluntad y de su pronta segunda venida. Señor, que su pueblo esté instruido, su pueblo esté preparado y que ninguno sea sorprendido. Sea pues, Señor, que nos toque partir en este tiempo o que usted venga por su pueblo, denos una confianza absoluta para vivir en paz, en seguridad, anhelando y deseando su pronta venida. Esta gracia, Señor, la rogamos, la suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Vamos a leer versículos 3 al 4. Estamos en el capítulo 3, versos 3 al 4 leemos hoy. Dice la Escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los cristianos saben que están viviendo en los últimos días. Vivimos en el final de los tiempos. Para el final de los tiempos se ha anunciado el surgir de los falsos maestros. Así lo declara Mateo 24, 11. Dice la Escritura: y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, en toda esta sección, el Señor Jesucristo estaba hablando de las señales antes del fin. Y cierra en el verso 23 diciendo: entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mis hermanos, el Señor Jesucristo hizo una advertencia solemne a los discípulos en aquella enseñanza que les daba mientras desarrolló su ministerio en la tierra. Así también el apóstol San Pedro, después que ha partido el Señor, hace serias advertencias a los remitentes de esta carta. Les escribe para decirles que tengan cuidado con aquellos falsos maestros que niegan la venida del Señor Jesucristo. Sabemos nosotros, mis hermanos, por las señales de los tiempos, que estamos viviendo ya los últimos días. Los últimos tiempos se han acercado. Y lo sabemos también porque hoy, como en aquel tiempo, pero mucho más urgidos por las guerras, rumores de guerras, por las pandemias y por todos los falsos maestros que se han infiltrado entre la iglesia, sabemos que debemos estar alertas, que los tiempos se han complicado, estamos en los tiempos finales.
Los que encontramos aquí, estos falsos maestros que nos habla el apóstol San Pedro, son de una especie particularmente repugnante, como ya lo vimos. ¿Por qué lo decimos? Porque estos son escarnecedores, o sea, se burlan de todo, enredan a la gente en sus mentiras, no toman en serio nada de lo que se considera santo y no muestran el menor respeto por las cosas que lo exigen. Los fieles no deben extrañarse de que surjan tales hombres como maestros del cristianismo. Es la prueba de que estamos en el final de los tiempos. He visto algunos videos en YouTube sobre estos movimientos que surgen, hermanos, y son cosas aborrecibles. Este hombre famoso que ustedes tal vez conozcan, Cash Luna, hablaba en uno de sus sermones, él decía, o discursos, porque son showmen estos hombres, de que nosotros somos Yahvé Juniors, y cada herejías que dicen, y palabras y cosas sin fundamento, y hablan de sus placeres, del dinero, y de tantas cosas que son aborrecibles. Y sin embargo, uno se sorprende, sus auditorios están llenos, miles de gentes escuchando mentiras y engaños que no tienen en ninguna manera fundamento en las Sagradas Escrituras. Pero allí hay muchos escuchando, muchos siguiendo a estos falsos maestros. Los falsos maestros, el final de los tiempos, como nos revela la Escritura, viven según sus propias concupiscencias. Y es que, hermanos, no es uno el escándalo que se ha descubierto de estos falsos maestros en cuanto a sus opulencias, en sus dineros y riquezas que han acumulado, que se vuelven una ofensa a los mismos fieles de su iglesia que son pobres. Y por otro lado, las acusaciones de inmoralidad y de injusticias que cometen en todo tipo de pecados, desde lo sexual hasta el maltrato, la violencia, etc. Así, estos hombres que viven según sus propias concupiscencias rechazan el precepto de Cristo y quieren constituirse a sí mismos en ley, porque se creen perfectos. Por eso hablan cosas, como dijimos y ya atendimos en otro estudio, que ni siquiera entienden contra los entes espirituales. El pecado primordial de la humanidad, rechazar la voluntad salvadora de Dios, constituye también el pecado final de estos falsos maestros. En el verso 4 nos dice de 2 de Pedro, donde hemos estado meditando, dice aquí, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos escarnecedores aducen dos tipos de razones contra el cumplimiento de la esperanza de la parusía. El primer tipo dice así: desde que murieron los padres, todo sigue igual. La primera generación cristiana se refiere a los padres, aquellos que escucharon y comenzaron el movimiento cristiano, habían muerto ya. Ellos habían esperado asistir a esa parusía del Señor, aunque no faltaron voces que advirtieron que no se debía calcular con periodos determinados. La espera próxima no se ha cumplido. De ahí es que estos falsos maestros sacan sus conclusiones y las consecuencias de que la promesa de la parusía de Cristo en poder y gloria no se cumplirá. Ya la misma Escritura había hecho advertencias acerca de no estar sacando, vendrá en el 2020, y en el 2012 se acabará el mundo, como muchos han tratado de sacar estas conclusiones. Sabemos nosotros que eso está determinado solamente por nuestro Dios. En Marcos 13:7,
1 Tesalonicenses 5:1, 2 Tesalonicenses 2:2, tenemos advertencias de que nadie debe de estar sacando fechas, porque el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, y que solo el Padre en su soberana voluntad, porque ni el Hijo ni los santos ángeles saben la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero sí se dan todas estas señales que se mencionan, como dijimos en Mateo 24:11 en adelante, las señales del fin del mundo. Mis hermanos, tenemos nosotros una advertencia clara en las Escrituras, pero aún el día de hoy muchos siguen sacando conclusiones, sacando fechas, especulando, cosa que ya se había advertido no se debía hacer. Pero allí, ante estos hombres falsos maestros, muchos han seguido a estos falsos maestros que sacan fechas y conclusiones, y por otro lado otros tantos más están creyendo a estos falsos maestros que dicen que la segunda venida no se cumplirá. Y sabemos esto por dos razones, porque el día de hoy estos movimientos que están apuntando a fechas tienen muchos seguidores, como también muchos están viviendo como si Cristo no viniera. Y esta es la parte más peligrosa y más sutil, porque aunque nosotros podamos decir que creemos en la segunda venida de Cristo, muchos podemos estar viviendo como si el Señor no fuese a venir hoy mismo, pensando en que es una de las cosas que pueden suceder, no porque lo afirmemos categóricamente y digamos hoy 2 de noviembre de 2020 el Señor ha de venir, no, sino porque entendemos que los tiempos se están cumpliendo y la segunda venida está más cerca de lo que esperaron aquellos apóstoles y los padres que ya durmieron, como dice el texto. Había otro tipo de razones que usaban estos falsos maestros que negaban la segunda venida de Cristo. Ellos decían, todo sigue como al principio de la creación. Según la predicación escatológica, el mundo actual se conmoverá con la parusía de Cristo y vendrá un mundo nuevo. La catástrofe cósmica y la parusía de Cristo están íntimamente unidas. Pero la experiencia muestra que el mundo no ha cambiado desde el momento de su creación. Por tanto, tampoco cambiará en el futuro. Y si la parusía de Cristo y la conmoción del mundo actual están estrechamente unidas, la primera no se producirá, sino es de esperarse que se produzca la segunda. Por eso nosotros advertimos y decimos, hermanos, estamos más cerca nosotros que lo que esperaron aquellos primeros creyentes. Sí, se ha anunciado que ya no hay una vuelta atrás, una fecha. Los estudiosos de la ecología y de los cambios climáticos en el mundo han dicho que si no nos ponemos las pilas va a entrar una fase en la humanidad y en el mundo entero de no retorno acerca de los grandes cataclismos que vendrán y la destrucción de este mundo. Eso lo dicen aquellos estudiosos acerca de lo que acontece con nuestro planeta Tierra, hermanos. Amigos, esta es una advertencia seria porque juntamente con la catástrofe cósmica y la parusía de Cristo, estas cosas están anunciándose como inminentes a través de muchos foros. Hoy nosotros creemos entonces que la segunda venida de Cristo, por todo lo que se anuncia acerca de lo que ha de acontecer con nuestro mundo si no se hace una reversión de este cambio climático, para nosotros esto también son señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Más que llenarnos de miedo y de angustia como pueblo de Dios, debemos estar preparados, haciendo lo que nos corresponde y siendo buenos mayordomos para cuando el Señor venga podamos rendir cuentas y buenas cuentas a nuestro Señor y Salvador. Es fácil entender estas razones que aducían los falsos maestros y no vamos a criticarlos ahora, porque estos dos argumentos creo que convencieron a muchos en su momento.
y podrán seguir convenciendo a otros tantos ahora. Lo que podemos pensar es que este problema estaba afectando a muchos que no tenían una sólida enseñanza doctrinal. Esta era una opinión, esta era una opinión que no coincidía con la de toda la iglesia. La negación de la venida de Cristo era de los falsos maestros y de aquellos que lo seguían. Pero la iglesia en su gran mayoría mantenía la esperanza de la segunda venida. Por eso el apóstol San Pedro escribe para que aquellos que creen se mantengan precavidos de los argumentos porque son razonables, parecían contundentes los razonamientos de los falsos maestros. Sin embargo, aquí estamos hablando de la fe, de creer, de tener esperanza en la segunda venida. Las razones que la carta cita no se aparecen aquí, se nos aparecen a nosotros con mucha actualidad, muy vigentes. También ahora, mucho más que antes, es válido el mismo principio que entonces. Solo en unión con toda la iglesia y con su testimonio de fe podemos nosotros conocer rectamente las verdades que se nos revelan. Ante ellas debe inclinarse toda opinión privada. Todo lo que cada uno cree debe ponerlo en sujeción a la Escritura y a lo que la Iglesia está interpretando acerca de la venida de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos, que podamos estar alertas en estos tiempos también, porque son tiempos difíciles. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.